sociales. Luis Enrique, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Esther. Un saludo para ti, para la prestigiosa audiencia de tu programa y bueno, feliz día. Bueno, feliz día para ti, un día muy ocupado, entiendo. Así es, bastante. Luis Enrique, hay unos temas que han surgido en la agenda, sobre todo en el diálogo con los sectores económicos, que han generado mucha expectativa. Contigo hemos conversado varias veces de temas como el tema del encaje legal y las razones por las que el gobierno aumentó este encaje a un porcentaje inédito en la cultura económica venezolana, pero que ha sido una de las medidas tomadas para frenar o estabilizar, mejor dicho, la tasa de cambio y por ende frenar la inflación en Venezuela. Hay anuncios en este sentido, aunque aún no se ha concretado nada ni se han hablado de cifras de cuánto podría ser la reducción del encaje legal, pero sí se habló ya del tema. Quisiera conocer tu impresión sobre estos primeros anuncios que todavía estamos en expectativa qué va a pasar al respecto, ¿no? Sí, Esther, con mucho gusto. Bueno, hace unos días la vicepresidenta del Ejecutivo Nacional, bueno, pues propició ese anuncio relacionado con venideros descuentos en el encaje legal. Nos recordemos que el encaje legal se mantiene en este momento en el 75%. Hubo momentos en que estuvo incluso en el 100% cuando arrancó el programa de recuperación y estabilidad y crecimiento económico. Y bueno, finalmente se ha ido disminuyendo un poco hasta estabilizarse en torno al 75%, que es el nivel actual, ¿no? Lo que se ha ocurrido es que se ha emitido una circular del Banco Central a la banca para informarles que en relación a los inventarios de efectivo, de dinero en efectivo que tenga la banca, el encaje del dinero en efectivo será del 50% para monedas y billetes de menor denominación y del 70% para algunos de mayor denominación. Es decir, se produce una rebaja del encaje legal, pero solamente en cuanto al dinero efectivo, no en cuanto a toda la masa de liquidez secundaria de M2 que genera la banca, ¿no? Entonces la banca sigue sin poder generar dinero, digamos, a través de crédito ¿En qué consiste vía esta creación del masa de dinero. liquidez secundaria para que le quede claro a quienes nos están escuchando? Bueno, no, la masa de liquidez secundaria es la multiplicación secundaria del dinero, que es cuando los bancos crean dinero de la nada, es decir, solamente por un asiento contable. Eso lo permite la ley para que se vaya expandiendo la disponibilidad de dinero en la economía conforme la economía aumenta de tamaño, aumenta de ritmo de actividad, etcétera, ¿no? Aumenta el crédito. Entonces eso se hace precisamente a través del crédito, ¿no? Para que se tenga una idea, aunque es una idea digamos, contra la lógica natural del ser humano, pero un banco cuando presta dinero no es porque lo tiene. El banco debe tener unas cantidades mínimas de dinero, un 10%, un 5%, un 15%, eso lo establece los organismos reguladores de la banca, sobre el total de dinero que realmente reflejan en sus libros contables. Entonces el resto lo crean por asiento contable, es decir, sin tener el dinero igual lo prestan, lo asignan como una cifra electrónica en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria y así es como se va multiplicando el dinero y va creciendo la masa monetaria en la economía. Esto es así aquí y en cualquier economía del mundo, es el mecanismo que se utiliza, pero lamentablemente en Venezuela se detectó que la mayor parte del crédito, de la creación de dinero por esta vía secundaria, por la vía de la expansión del crédito bancario, en lugar de destinarse a inversión productiva, a dinamismo económico, etcétera, se destinaba en buena medida a demandar divisas en el mercado cambiario, es decir, a comprar divisas. Y esto es lo que constantemente determinaba una depreciación permanente de nuestro bolívar. Fue lo que se llamó hace algunos años Y la bicicleta cambiaria, ¿no? exactamente, la bicicleta cambiaria que también tenía una implicación con el dinero efectivo y todo en términos de la frontera con Colombia, a través de Cúcuta, de las casas de cambio de frontera, es decir, toda una red montada para eso, ¿no?
Y bueno, al determinar eso, fíjense que el gobierno lo que hizo fue establecer la medida draconiana del encaje legal prácticamente en cero, paró la posibilidad de que la banca pudiera seguir creando dinero de esa manera. Hubo enormes críticas de que eso iba a afectar muchísimo la economía, porque entonces ya no iba a haber crédito para las inversiones productivas, que entonces los empresarios se veían afectados, etcétera, lo cual es cierto en muchos casos, pero en la generalidad de colocado en la balanza que era peor, pues por supuesto era mucho peor seguir dejando o permitiendo que la banca hiciera eso, porque eso es lo que determinó que cayéramos en la hiperinflación en la que caímos y en la hiperdepreciación en la que caímos. Tan es así que se ha comprobado, el tiempo le ha dado la razón al gobierno en esas medidas, porque finalmente se logró frenar la hiperinflación, reducir la inflación galopante y ya incluso a una inflación alta, pero en términos ya normales, ¿no? Entonces, eso es un logro extraordinario, histórico, después de haber tenido la tercera hiperinflación más grande de toda la historia de la humanidad, tanto en duración como en intensidad, y creo que eso refleja la importancia del encaje legal. Entonces, si la gente quiere entender en términos muy, muy coloquiales, muy simples, la importancia del encaje legal así tan alto, que no se vaya por aspectos colaterales como que un comerciante no va a tener crédito para poder comprar mercancía o que un industrial no va a tener crédito para poder crecer. Ese no es el verdadero impacto del encaje legal. El impacto del encaje legal es que gracias a él es que se logró abatir la hiperinflación y comenzar a estabilizar, como ya lo estaba bastante bien, la economía venezolana en términos de estabilidad comparativa con los años anteriores, ¿no? Ahora, Pero te decía, Esther, que entonces, sí, adelante. ahí quisiera expresarte una duda que pues, me viene con este tema, justamente en un momento en que las presiones políticas, porque, y corrígeme si me equivoco, Luis Enrique, pero creo que es la presión política la que está empujando el llamado dólar paralelo. Creo que en los últimos 2 años no habíamos tenido un diferencial tan grande como el que ha habido en el último mes entre el cambio oficial y el paralelo, lo cual pudiera empujar la inflación en este último mes. Es como mi visión del tema. Corrígeme si mis percepciones están equivocadas. No, tu percepción es totalmente correcta. Recuerda, Esther, que cuando comenzamos a impulsar la categoría de análisis guerra económica, precisamente lo que estaba en la raíz de la guerra económica era la manipulación tendenciosa del tipo de cambio para generar una brecha artificial entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, crearle unas fuentes de información montadas en Internet para que la gente tuviera acceso a una referenciación tendenciosa del supuesto tipo de cambio real de la economía venezolana, que es ese cambio paralelo, y poderlo manipular y usar a voluntad con fines políticos. De hecho, el análisis de series temporales por hitos o acontecimientos históricos siempre ha demostrado que esa variable se disparaba justamente poco antes, durante y poco después de eventos electorales o de eventos importantes, acontecimientos importantes, siempre en términos políticos, ¿no? Entonces, eso fue una de las principales evidencias que demostraban que se trataba de una manipulación voluntaria y como parte de la guerra económica, ¿no? Entonces, en este momento es natural que eso esté ocurriendo a raíz de la situación política que estamos viviendo, el desconocimiento que se pretende hacer de la legitimidad del gobierno del presidente Maduro, de su reelección, de su nombramiento por el Consejo Nacional Electoral y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, y bueno, la matriz está en marcha, ¿no? Hay que cuidarse mucho de esa guerra económica, sobre todo muchísimo del tipo de cambio paralelo, y la manera de mantener a raya eso es, digamos, tiene dos vertientes que están al alcance del gobierno, afortunadamente, y del Banco Central de Venezuela. Uno es digamos, las inyecciones de oferta de divisas para satisfacer la demanda del mercado, de la economía interna, que siempre son muy importantes, ¿no? Esas divisas que semanalmente inyecta el Banco Central de Venezuela, que las inyecta el Estado a través de sus ingresos en divisas, porque recordemos que aquí la oferta del mercado cambiario, digamos, quien la ha alimentado principalmente son las divisas del Estado. Sin embargo, de un tiempo para acá ha habido también aportaciones
relativamente significativas de ¿Tienes algunos idea de actores qué del sector privado. porcentaje de esas divisas que se están ofertando en el mercado cambiario vienen del sector privado? No tengo idea, pero el presidente Maduro ha declarado en varias alocuciones y también la vicepresidenta la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en relación a que es una cifra cada vez más significativa, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, una cifra exacta no la manejamos, ¿no? En mi criterio, Esther, en todo caso, es indiscutible que el rol que juega el Estado con su aportación de divisas en la oferta del mercado cambiario venezolano sigue siendo de primer orden y para mí la principal fuente todavía, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacerse? En la medida en que sea posible, continuar satisfaciendo la oferta, satisfaciendo las necesidades, digamos, a través de la oferta, satisfacer la demanda de divisas, pero por otro lado mantener el férreo encaje legal, que es la única medida que se ha comprobado eficiente, efectiva, contundente para frenar estas tendencias, ¿no? Entonces, si ahora se viene a flexibilizar el encaje legal de una manera sustancial por debajo de ese 75%, probablemente todo lo que se flexibilice allí en este contexto de guerra económica y de guerra híbrida, multidimensional en contra del país, evidentemente todo lo que pueda la banca utilizar para hacer la multiplicación secundaria del dinero va a ser destinado a los fines de esa guerra económica. Entonces, a mí no me cabe la menor duda, para nada, de que cualquier flexibilización que se haga del encaje legal va a cargar inmediatamente sobre una demanda artificiosa y tendenciosa de divisas en el mercado cambiario, y eso va a generar una brecha cada vez mayor del tipo de cambio que ya sabemos que si nos descuidamos se descontrola y puede retornarnos a un escenario que nadie quiere. Es decir, que el gobierno se está jugando una carta peligrosa con estos anuncios. Sí, pero el gobierno ha sido muy inteligente, Esther, porque a pesar de que efectivamente ha realizado el descuento prometido, ¿verdad? No ha mentido en eso, lo ha honrado, lo ha cumplido. El descuento, sin embargo, es un descuento bastante menor. ¿Por qué? Porque los inventarios de efectivo que tiene la banca es apenas el 5% de toda la masa monetaria que maneja la banca. Entonces, solamente con un 5%, que es el dinero en efectivo, es allí donde te doy la posibilidad de que en lugar del 75% me encajes nada más el 50%, y eso en billetes de baja denominación, y en los de mayor denominación me encajes el 70%, o sea, una rebaja solo del 5%, de 75 a 70, en billetes de alta denominación, y del 75 al 50, pero en billetes de muy baja denominación. Y siendo todo el dinero en efectivo el 5% o menos del dinero completo de la banca, de las disponibilidades o de las reservas monetarias de la banca, pues evidentemente que ha habido un descuento. No se puede imputar al gobierno de que no ha cumplido el descuento que prometió, pero hablar de una flexibilización del encaje legal bancario, eso sí que no ha ocurrido. Entonces, y debe mantenerlo. Incluso habrá que monitorear la situación, y no nos extrañe que más adelante pudiera haber incluso un aumento del encaje legal por sobre el 75%, para precisamente frenar la brecha que pretenden disparar tendenciosamente entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. Ahora, la presión más importante que hay en la economía venezolana es el ingreso de los trabajadores. Yo creo que hay coincidencias en todos los sectores. Los propios gremios empresariales han hablado del tema. Ahora, las alternativas, las propuestas para mejorar el ingreso de los trabajadores, donde sigue habiendo importantes diferencias, yo diría que hasta polémica, temas como si se reforma o no la ley orgánica del trabajo. Nos decía Francisco Torrealba aquí, comenzando la semana, que la ley laboral antibloqueo ya se están comenzando a recoger las propuestas, se va a abrir una amplia consulta nacional al respecto, pero en todo caso, si algo coincide todo el mundo es la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Sí, Esther, por supuesto que es la situación más deseable, que ese ingreso, no es que el ingreso de los trabajadores sea realmente bajo, ¿no? Porque el ingreso
Hay que verlo, el ingreso directo que recibes tú como trabajador, pero también tienes que ver el ingreso social, el ingreso integral que estás recibiendo a través de las enormes políticas redistributivas del Estado, tanto en, por ejemplo, en tarifas de los servicios básicos, que en el promedio de las familias de los hogares de América Latina y el Caribe se lleva. Incluso hay casos donde una canasta referencial de servicios básicos se lleva más del 100% del ingreso de un hogar promedio en países, por ejemplo, como Guyana. Entonces, hablar de que en Venezuela el salario es bajo, también hay que compararlo con el acceso a servicios básicos, el acceso a una serie de, digamos, de beneficios de calidad de vida que debe medirse, digamos, el salario y también a través de lo que es el índice, y la pobreza a través de lo que es el índice de necesidades básicas insatisfechas y no solamente por la línea de pobreza, ¿no? Es decir, por el salario cuantitativo como tal, ¿no? Sin embargo, se va en ese camino, ¿no? El gobierno ha demostrado perfectamente toda su firme intención de que eso debe ocurrir y tendrá que ocurrir eventualmente, pero debe ir ligado a dos cosas. Primero, a que, digamos, la actividad económica, la generación de riqueza, de producción de bienes y servicios en Venezuela vaya aumentando, ¿verdad? Que no dependa exclusivamente de los ingresos del Estado y también en función de cómo se va combatiendo esta guerra económica, porque si aumentas salarios en este momento y lanzas toda esa masa de poder adquisitivo a la calle en una economía donde no hay la suficiente masa de bienes y servicios para satisfacer esa demanda, automáticamente vas a disparar la hiperinflación. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, digamos, claro, eso no debería ocurrir. Debería en una economía sana y no sometida a guerra económica ocurrir un fenómeno de que, bueno, si hay una demanda robusta, si hay una mayor presión en poder adquisitivo por parte de la población, entonces los empresarios privados deberían agarrar esos excedentes que están recibiendo por la venta de sus productos y servicios y utilizarlos para expandir capacidad productiva, es decir, para invertir, para producir la inversión productiva. Y eso no ocurre tradicionalmente, históricamente en nuestro país, porque los agentes económicos privados no son propensos a la inversión productiva, sino que tienen una mentalidad rentista, parasitaria. Y eso, bueno, eso lo hemos estudiado y discutido muchísimas veces, ¿no? Entonces, por eso es que un aumento del salario que es positivo en una economía sana, en una economía sometida a los ataques y a una cultura de inversión como la que tiene el empresariado venezolano, produce un efecto paradójico que en lugar de estimular el crecimiento económico, lo que estimula es la inflación, ¿no? Entonces, eso hay que siempre monitorearlo muy bien. Yo recomendaría al gobierno que no flexibilice realmente el encaje legal, que aguarde, que monitorice muy bien la situación e incluso evalúe la posibilidad de aumentarlo en función de cómo se vaya comportando la brecha entre el paralelo y el oficial. Y en cuanto al salario los mínimo, gremios empresariales no te van a querer mucho, Luis Enrique, con esa sugerencia. Bueno, no me van a querer, pero no es cuestión de que nos quieran o no, es cuestión de que nuestro país no vuelva a pasar por situaciones tan espantosas como las que hemos ya atravesado y que y afortunadamente superando. Así es. Exacto. Luis Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Gracias a ti, Esther, un placer para mí. Era Luis Enrique Cavazú, economista, investigador en ciencias sociales, hablando de estos temas que siguen siendo polémicos en el aspecto económico. Antes de ir a la pausa, les